Bueno, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Algunas personas no son muy asiduas, los demás sí. Pero bueno, esta es una casa abierta a todos los temas culturales y el de hoy es un ejemplo. Entonces, como quiero hacer un poquito de bulto, pues me voy a sentar por allá abajo como público. Hoy Óscar Gavilán nos presenta su novela Llámame Jessie. Es una novela, por lo que he leído, que está con un nombre tan bonito y tan suave, pues tiene una fuerza bastante grande. Porque cuenta una historia repleta de intriga, de amor, perfecto, de lujuria, lógico, de pasados dolorosos, una historia apasionada, apasionante y dura, donde se descubre que incluso en la oscuridad más absoluta, hasta la más pequeña luz puede iluminar. Todo esto, yo leería más cosas, porque me he molestado en verlo, pero como está María José, que seguro que se la sabe de memoria, no quiero pisarle el terreno y voy a dejar que sea ella la que nos ilustre respecto a esta novela que ha escrito Óscar Gavilán, residente en Salamanca. Seguro que le gustan los toros y todo, porque a los de Salamanca les tienen que gustar los toros, ¿no? Bueno, vale. A mí tampoco me gustan, ¿eh? O sea, que es que, bueno, los toros sí me gustan. El toro. No, exactamente. Eso es. Bueno, pues entonces, nada, simplemente diré que Óscar es escritor, poeta, tenor, no le falta de nada, o sea, tiene muchas virtudes. Pero bueno, será María José quien desvele todo esto y no vaya a ir más allá, me voy a sentar, simplemente decirte, Óscar, es la primera vez que estás en esta casa, que no será la última, porque seguro que nos va a gustar mucho. Por cierto, bueno, eso, ahora en un vis a vis, te lo digo. Que les dejo con María José, que es la que nos va a ilustrar de todo lo que vamos a leer después en el libro, porque los libros se escriben para venderlos, porque si no, sí, bueno, el autor se siente muy a gusto de lo que ha escrito, pero hay que vender, porque si no uno se arruina. El ponerlos en pie cuesta mucho dinero, y si no se saca por lo menos para pagar eso, pues habrá que dedicarse a otra cosa, a contar cuentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, con todos ustedes, Óscar y María José y Óscar, tanto monta. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo he tenido la suerte de estar varias veces aquí en la Casa de Asturias presentando otros libros, en el Centro Asturiano presentando otros libros, y he podido notar la calidez de la gente de este centro y su interés por la cultura. Así que, a pesar del mal día que hace hoy, a los valientes que se han atrevido a venir y del frío que hace fuera, aquí, con la novela de Óscar, Llámame Jessie, vamos a sentir la calidez y la fuerza de esta historia de amor, que es un drama con tintes de thriller, de lectura ágil, muy interesante, muy entretenido. Yo lo he leído entero y lo leí en muy poco tiempo, porque, a pesar de que el poco tiempo que tengo, lo leí muy rápido porque me interesaba y me interesó mucho el final. Y realmente la forma de escribir de Óscar tiene mucha fuerza. Y bueno, los que decidan comprar la novela lo podrán ver de primera mano, o lo podrán leer de primera mano. Así que nada, como ha dicho Andrés, Óscar Gavilán es vasco, es poeta, estudió Ingeniería Técnica Industrial, cosa que también se nota levemente en la novela, ¿verdad? Hablando de lo que estudia en la primera parte uno de los protagonistas, ahora está afincado en Salamanca, pero ha vivido mucho tiempo en Vitoria y empezó escribiendo poesía. Tiene 3 libros de poesía que son Esencias de una vida, Pálpitos y el más reciente, que es Amor, Sexo y Vida.
y con este título tan sugerente, os podéis imaginar que Llámame Jessie también tiene mucho de amor, mucho de sexo, mucho de vida, mucho de pérdida de esperanza y mucho de renovación y de pagar culpas haciendo que otros sean más felices, diría yo, después de haber leído la novela. Bueno, y además tiene otras cualidades escondidas que no se ven así a simple vista, y es que es tenor también en una coral en Salamanca. Pues bueno, así, habiéndole presentado, vamos a hablar un poquito del libro. El libro, como os he dicho, es un drama romántico con tintes de thriller. El personaje principal es Víctor. Víctor ha decidido acabar con su vida, pero de una manera progresiva, diría yo, un tanto especial. Empieza a dilapidar toda la fortuna que tiene en alcohol, en sexo, en el juego, pero en esta espiral de autodestrucción, que él es muy consciente de haberla tomado y tiene sus motivos, se encuentra con una persona, una prostituta, que dice llamarse Jessie y que le da un vuelco a su vida. No voy a desvelar mucho más para mantener el interés, pero así empieza la novela. La novela tiene como dos partes, ¿verdad? Una hace años, que explica las aspiraciones de Víctor al principio, cuando está en la universidad, al principio de su vida, y luego hay un gap que no se sabe qué ha ocurrido, y nos centramos en la actualidad de Víctor, en la que empieza esta espiral de autodestrucción, y que poco a poco se va desgranando el por qué Víctor ha decidido tomar esta drástica decisión, ¿no? Y bueno, pues después de haber presentado la novela, yo creo que igual Óscar podría hablarnos un poco de ella o empezar a contarnos, él como escritor, qué es lo que te impulsa a escribir. Buenas tardes. ¿Qué me impulsa a escribir? Pues lo que me impulsa a escribir es sacar lo que llevo dentro. Intentar también que la gente despierte, por decirlo así, porque yo creo que estamos un poco amodorrados, estamos dormidos. Y mis historias, tanto mis historias como mis poemas, incluso en el canal de YouTube que tengo, todo lo que suelo hablar, pues son temas muy candentes, ¿no? Muy viscerales también. Y la historia de Jessie, Llámame Jessie, es muy sentimental, muy visceral también, muy real. Entonces lo que busco es que la gente despierte y se dé cuenta de lo que es ella misma, lo primero, y luego también que se dé cuenta también de que cuando tomas una decisión hay que ser consecuente con las decisiones, ¿no? Que a veces te puedes equivocar. Y la vida da muchas vueltas. A todos nos ha pasado. Entonces, eso es lo que... Por eso escribo, para sacar eso. Y que la gente, aparte que disfrute de mis historias, de mis poemas, que eso es importante, que llegue más allá, que le toque dentro, que toque ahí la fibra sensible. Va a ser mejor así. Bueno, hablando de los poemas, ya he comentado que tiene 3 libros de poesía y además hay una oferta, ¿verdad? Para los que compren Llámame Jessie y los libros de poesía, desde luego, vale, pues luego lo desvelamos, ¿de acuerdo? Pero hablando de poesía, ¿cuál es la diferencia para ti entre la poesía y la novela? Es decir, ¿por qué pasaste de la poesía a la novela? ¿Y qué te aporta cada una de ellas? En realidad no he pasado de la poesía a la novela, porque a mí la novela siempre me ha gustado. De hecho he escrito relatos cortos, pero bueno, tampoco he llegado a más, o sea, los he publicado en algún... Uno de ellos tiene un premio. El relato llamado Imagine es un relato seleccionado como el mejor del año 2016
en la L&P Awards 2016, es decir, es un premio internacional. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar estos relatos? ¿En tu página web, oscartel.com? Sí, ese es el blog. Ah, ese es el blog. ¿Cuál es la página web y tus redes? Sí, bueno, el relato este de Imagine lo podéis encontrar en letrasypoesia.com, que es la página donde colaboraba yo hace un tiempo, que ese es el que salió, lo publiqué ahí, salió como mejor relato de 2016 en letrasypoesia.com. O si no, también en mi blog, que es oscartel.com, con cada kilo, oscartel. O si no, en la página web, oscarnavilan.info. También podéis seguirme en las redes sociales, como tengo dos perfiles. Uno es Oscartel Poeta, con K. Oscartel siempre es con K. Reminiscencias de ser vasco. Y el otro es O Gavilán Writer. Todo junto. Pero bueno, si buscáis Oscar Gavilán en el San Google, podéis encontrarlo sin problemas. Retomemos entonces el tema de la poesía y la narrativa. O sea, sigues haciendo poesía y narrativa a la vez, entonces. Sí. La historia de lo de escribir novela me viene de hace muchos años. Yo siempre he tenido la espina esa clavada en el corazón de escribir una novela. A mí me cuesta mucho menos escribir poesía. Muchísimo menos. No sé por qué. Será una imagen que son muy malas. No tengo ni idea. El caso es que me sale muy fácil. Para mí no es problema. Pero escribir novela ya cuesta mucho más. Y yo tenía muchas ideas de novelas pues que tenía yo qué sé, unos 20 años más o menos. Y estaba ahí con la cosa, tengo que sacar una novela por narices y tal, no sé qué. Bueno, empecé a estudiar ingeniería, a trabajar en otras cosas y al final lo dejé plantado. Y a un punto en mi vida, pues más o menos como alrededor de los 40 años, ahora tengo 47, que dije, esto no puede ser. O sea, yo no he venido a este mundo para ser ingeniero, que suena un poco duro, es así. Entonces dije, no, tengo que hacer la novela, sacar los libros de poesía, que son lo que he empezado, y a novela también tengo que sacar una novela, por lo menos una. Y bueno, por suerte o por desgracia que está. ¿Cómo surgió la idea de Llámame Jessie? Porque has dicho que tenías varias ideas, pero seleccionaste esta para convertirla en novela. ¿Cómo surgió? ¿Por qué esta historia te atrajo más que las otras que tenías en la cabeza? Pues tampoco te sé decir exactamente por qué. La historia de Llámame Jessie es un cúmulo de ideas. Porque yo voy apuntando ideas en la libreta de escritor, lo típico que tú también tendrás, me imagino. Y vas apuntando esto. Y luego la empiezas a pensar y dices, coño, pues igual esto se puede unir con esto y tal. Y luego se va desarrollando. En un principio iba a ser un relato corto. Pero se fue liando y se lió todo. Y se convirtió en una novela. Pero bueno, tenía otras en mente. De hecho, empecé a escribir una hacía muchos años. Pero no tenía los conocimientos que tengo ahora, porque he hecho un curso de escritura, que es que no se nota un montón. Cuando te formas en esto, aunque sea medianamente, pues se nota que ya no es lo mismo. Yo al menos hago un plan muy riguroso de la novela. Hombre, siempre hay margen de que puedas modificar algo. Pero hombre, solo seguir un plan. Antes no, la otra historia que empecé a escribir y claro, al final me quedé en blanco y ya empecé a hacer otras cosas, lo que he dicho antes, y ya lo dejé. Que igual lo retomo, nunca se sabe. Entonces, ¿por qué recomendarías Llámame Jessie? ¿Qué le puede aportar al lector? ¿Por qué debería leerla? Porque es una novela que llega a lo más profundo de tu ser. Un poco lo que he dicho antes. Que ahí vas a encontrar de cada personaje una parte de ti, incluso hasta del malo. Por mucho que nos creamos que somos muy buenos, no somos a veces tan buenos, ni tampoco somos tan malos. Entonces, de cada personaje vais a sacar
un pequeño ahí toque de cada uno, ¿no? Y yo creo que la gente empatiza mucho con, yo creo que con todos. Os vais a reír también porque hay un personaje muy, muy gracioso. Y pongo un toquecillo de humor también, no solo esa cosa de llorar y tal. Igual una lagrimilla quizás también salga. Es un poco de todo, es la vida misma. Yo creo que os va a gustar porque os vais a identificar con los personajes. Y os va a hacer pensar. Os va a hacer pensar que ahora parece que no está muy de moda lo de pensar. Con esta novela vais a pensar bastante. Pues os espero. Yo he leído la novela y doy fe de que tiene momentos muy tiernos y otros momentos muy duros. Bastante. Y es verdad que hay un personaje que es extremadamente tierno, que enseguida le coges cariño, no aparece mucho, pero es un personaje que al final es clave en la novela y tienes una manera de construirlo muy, muy bonita, muy tierna en el contexto en el que está este personaje. A mí es uno de los personajes que más me han gustado y yo recomiendo la novela. La manera de escribir de Óscar es muy buena, sí, se nota que te has formado, es interesante, es ágil, es potente en muchos sentidos y a mí la novela me entretuvo mucho. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices de que últimamente no está de moda pensar, porque tenemos prisa, tenemos muchas cosas que hacer y no conviene. No conviene que la gente piense y reflexione sobre las cosas que nos están sucediendo. Es mejor que no pensemos y que nos dejemos llevar por cosas que dicen en general los políticos y otra serie de gente. ¿Por qué? Porque se lo repiten muchas veces y no nos terminamos creyendo. Y eso es un problema. Tenemos que saber tener criterio y pensar por nosotros mismos y no aceptar lo primero que nos están diciendo unos u otros. Lo que tiene la novela también es que los personajes te pueden gustar más o menos, te puedes identificar más o menos con ellos, pero es verdad que te empatizas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es importante empatizar con todo el mundo. Es decir, intentar comprender a la gente, a todo el mundo, aunque no compartas sus ideas, su forma de vida, sus decisiones, pero al final todos somos humanos y vivimos en el mismo mundo y por lo tanto, para poder ser felices, necesitamos convivir y entendernos. Y lo bueno que tiene esta novela es que tienes personajes muy extremos, porque hay personajes muy extremos, pero terminas empatizando, entendiéndolos, algunos más, otros menos, pero es un valor que tiene la novela. Así que la recomiendo. Y bueno, incluso podéis empatizar con el villano, porque es un cabronazo, o sea, así con todas las palabras. Pero aún así, hombre, es un extremo, ¿no? Lo que has dicho tú es un extremo, no, a ver, no todo el mundo es así, por supuesto. Pero lo que he dicho antes, siempre tenemos un toquecillo por ahí, yo creo, vamos, aunque sea mínimo, dices, joder, pues lo mismo a veces he pensado yo esto. Puedes empatizar incluso con el villano. Volvamos a tus otros libros y a este, y querría que nos contaras a todos qué es lo que has aprendido con cada uno de tus libros. Esa es de nota, ¿eh? De cada uno de los libros. La esencia de una vida, que es el primero que publiqué, un poemario. He aprendido a mejorar como poeta, porque, hombre, se nota mucho diferencia de calidad. Incluso en el mismo libro, porque ahí incluí en el libro poemas de los años 90 incluso, que yo era un crío, se nota un montón. No es que sean malos, pero son muy adolescentes, ¿no? Incluso al final del libro ya se va notando la madurez. Y también aprendí a no confiarme mucho en las editoriales.
Pero bueno, es otro tema. En el segundo libro aprendí a congraciarme con mi amigo Alfonso, el que hizo las ilustraciones, que es un amigo de toda la vida, que hacía mucho tiempo que no tenía contacto con él, pero gracias a eso volví a retomar el contacto y eso fue algo maravilloso para mí. Aparte que también mis poemas eran mejores. Y el libro, yo le tengo mucho cariño a ese libro, el de Papitos. El de Amor, Sexo, Vida, ese fue un proyecto para fomentar la poesía. En un principio lo regalaba, pero me cansé de regalarlo y digo, ahora lo pagáis. Que me cuesta trabajo hacerlo. En un principio me tiré bastante tiempo regalándolo, vamos, en la versión digital. De hecho, repartí flyers por ahí a la gente y tal, se lo puedo descargar durante un tiempo. Y es una especie de proyecto para que la gente pierda miedo a la poesía, porque, no sé, parece que cuando dices, ¿te gusta la poesía? Y dices, no, es que no lo entiendo, no te van a entender, o sea, lo lees y ya está, ¿no? Bueno, al menos mi poesía es muy similar a veces lo relaciono con el hip hop. No es que sea hip hop, a mí el hip hop no me hace mucha gracia. No me lo respeto muchísimo, pero no me hace mucha gracia. Pero sí que es como muy de calle, no hay palabras muy raras, ni hay poemas que sí, son un poco raros. Pero en general son poemas muy sencillos de entender. Y sí que me gustaría que la gente perdiese miedo a la poesía, ¿no? Al menos que sí que lo leyese. Que probase, a ver. Y si no te gusta, pues no lo voy a leer. Y la novela, pues lo de la espina al corazón. Eso lo tenía que sacar, ya la he sacado. Ya saco la espina y estoy tan feliz y contento. Y con ganas de más. De hecho, estoy con mi segunda novela, que espero sacarla para el año que viene. Así que atentos. Bueno, Miguel Hernández tenía una poesía muy simple y con mucha fuerza. No tenía nada que ver con Federico García Lorca. Es decir, que no hace falta complicarse con palabras para que a la gente le llegue al corazón, que es lo importante de la poesía. Y has dicho dos cosas muy importantes. Primero, animar a la gente a leer poesía o cualquier cosa. Y es importante que lean más que un tweet o un texto de Facebook, porque es lo que decíamos, la gente ahora, o los lectores más jóvenes quizá, aunque puedo estar siendo injusta, pueden tener el hábito de leer muy rápido y cansarse rápido en leer. Hay muchos lectores que me dicen que las descripciones les aburren. Y es una pena porque las descripciones son muy importantes y generan atmósfera para después lo que pasa dentro, ¿no? Entonces es importante animar a leer. Y la iniciativa que tú tuviste con tu libro es muy loable. Y la otra cosa importante que has dicho es que los creadores también comemos. Y si no comemos, si no vendemos, no creamos. Y eso la gente lo tiene que tener claro, porque es verdad que, por ejemplo, otro compañero, Julio, también tiene muchísimas descargas, cientos de miles de descargas, gratuitas, de dos de sus novelas, que son juveniles, pero eso no le da dinero, son todas gratis. Y si él no gana dinero y no puede sobrevivir, va a dejar de escribir y va a ponerse a trabajar en otra cosa, evidentemente. O le va a dedicar más tiempo a esa cosa, a ese trabajo, que a ponerse a escribir. Entonces es importante, como aquí, en el Centro Asturiano, que se apoye la cultura. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y ahora es hora de conocer mejor a Óscar, con preguntas que son un poco más divertidas, pero muy, muy interesantes. Así que, como los libros nos hacen crecer, y en general los escritores escribimos porque ha habido algún libro que nos ha dado ganas de poner nosotros también a escribir, a poner nuestro granito de arena y hacer sentir a la gente, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es tu libro preferido, el que te impulsó a escribir? Hay varios libros. Hay uno que es que es curioso, porque no tiene nada que ver con mi forma de escribir. O sea, no es novela negra ni nada. Es La historia interminable, de Michael Ende. Ese para mí es maravilloso. Me lo he leído 4 veces, yo creo 4 o 5 veces, no sé cuánto. Hace años que no lo leo, Lo leí de hace un montón de tiempo. Por ejemplo, ya más parecidos a lo que escribo yo, Stephen King me encanta, por ejemplo. Kunz,
uno que se llama Kunz, no sé si es muy conocido, es parecido a Stephen King. Estos de terror y tal me gustan, de ese estilo me gustan este tipo de autores, que en principio no tienen nada que ver, pero bueno, quieras que no, bueno, ahora que lo pienso sí que, si coges un poco de Stephen King, del terror de Stephen King, y la fantasía de Michael Ende, pues bueno, podemos sacar esto, ¿no? Porque tiene mucha, es de ficción, o sea, esto no, porque parece con la realidad es pura coincidencia, aunque podría ser real, pero ojalá no sea, porque si no, pobrecillos. Básicamente es eso. ¿Y con qué personaje de ficción te gustaría charlar delante de un café, un té, un whisky? Un personaje de ficción. ¿Veis cómo las preguntas son divertidas? Ir pensando las preguntas que vosotros queréis hacerle a Óscar para conocerle mejor. Espérate, de ficción. No me ha hecho nada. ¿Qué voy a decir? Con Super López. Sí, ay, me encantaba Super López. Yo soy muy de los cómics de Mortadelo y Filemón y Super López me reía un montón. Rompetechos también. Me reía mucho Rompetechos. Y es que otro personaje de ficción, no sé. Te va a decir Superman, pero Superman está muy trillado. Sí. Super López es autóctono y es muy interesante. Además, los cómics son fundamentales para los niños. Se han dado cuenta por fin y ya se usa el cómic no solo para divulgar, yo soy científica y lo usamos para divulgar ciencia, sino para hacer que los niños se enganchen a la lectura. Pasan de los cómics a lecturas un poco más densas, o más maduras, podríamos decir. Y bueno, ¿a qué personaje te gustaría meter en un manicomio y por qué? Para quitarle de en medio, para hacer que recobre la cordura, porque te cae mal. Yo lo que haría es sacar a los del manicomio fuera. Porque ¿quién es el loco y quién es el cuerdo? Ahí lo dejo. Quizás los locos no sean tan locos y los cuerdos no sean tan cuerdos. Ahí lo dejo. Quizá algunos de los que se llaman cuerdos están mal de la cabeza. Estoy de acuerdo con él. Y bueno, algunos consejos que puedas dar como escritor a escritores noveles, a escritores... ¿Qué puedes decir? Me los tendrían que dar a mí. Consejos. Hombre, yo os puedo explicar mi técnica para escribir. No sé si será buena o mala, o regular, o es la que uso yo. Yo lo que hago, aparte de empezar con la idea y tal, lo que suele hacer la gente, normalmente los escritores, al menos los que conozco yo, es, dice, tengo una idea, empieza a escribir ahí un montón, ¿no? Para mí es un error. ¿Por qué? Porque si tú tienes una idea y empiezas a escribir, si tú quieres ir de A a B, igual llegas a Z. O sea, de lo que ibas a empezar, lo mismo no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que habías pensado inicialmente. Eso está bien y está mal. Yo lo que suelo hacer es como metas volantes, ¿no? Como A, B, C, D, lo que sea, ¿no? Los hitos más importantes los tengo claros. De un hito al otro hito, ahí ya puedo hacer lo que me dé la gana. Pero sé dónde voy a llegar. Entonces, claro, ya no me pierdo. De hecho, me pasó en esta novela, llámame Jesse, hice esa estrategia y luego me tiré, yo qué sé, 7 meses sin escribir. 7 meses, un montón. Y como lo tenía todo estructurado, cuando me volví a empezar a escribir otra vez, no tuve problema. En menos de una semana ya cogí el ritmo otra vez. Pero claro, si usas la estrategia que he comentado antes, es imposible, no podrías hacerlo. ¿Y algún consejo para, como estás haciendo, ¿no? Para distribuir el libro, para hacer presentaciones, alguna cosa importante que hayas aprendido en base a la experiencia? Lo que más he aprendido es encontrar gente como tú, gente maravillosa. He conocido mucha gente en poco tiempo, la verdad. Y eso es lo más importante que hay. Para mi modo de ver, tener contactos
y hacer que la gente se lo pase bien y que esté atenta como estéis vosotros, que ya veo que estáis muy atentos. Eso está bueno, esto aparte de lo de la economía que has dicho tú, que eso evidentemente es muy importante. Estamos por suerte, por desgracia, en un mundo donde el dinero es el santo varón, ¿no? Entonces, no nos queda otro remedio. Pero lo de los contactos es primordial para el tema de la escritura y para todo, yo creo que en general. Estamos en un mundo globalizado, cada vez más. Bueno, siempre lo hemos estado. Entonces nos necesitamos unos a otros. En vez de dividirnos como pretenden algunos que salen en las pantallas, pues podríamos unirnos. Y esta es una excusa. La literatura es una excusa como cualquier otra, ¿no? Pues muy bien. Me alegro haberte conocido más así, porque estas cosas tampoco las sabía yo. Y yo creo que igual ya es hora de leer un poco, un par de fragmentos de Llámame Jessie. Entonces, ¿empiezo yo? Muchas gracias. Y seguirá Óscar. Bueno, yo voy a empezar con un fragmento del capítulo 20, es decir, ya metidos bien en la historia. Y bueno, espero que sirva para poner una llama de interés en el corazón de todos los presentes. Sucedió un lluvioso jueves. Me avisaron cuando estaba volando hacia Nueva York. Recuerdo que me quedé paralizado al recibir la horrible noticia, mientras la lluvia golpeaba el chasis del avión como una especie de canto fúnebre. Víctor comenzó a hablar de repente. Jessie se giró sobre la cama para poder mirarle. El hombre fijó sus ojos en ella unos instantes, desvió la mirada hacia el techo y continuó hablando. Recuerdo que le pedí al piloto que diese la vuelta de inmediato. El hombre empezó a poner pegas, pero al final accedió. Aquellas 5 horas de vuelo hasta aterrizar fueron las más largas de mi vida, te lo puedo asegurar. Víctor hizo una pausa. Jessie mantuvo un silencio respetuoso. Cuando el avión aterrizó, nadie me esperaba, solo el chofer. Creo que de camino me habló, pero yo le ignoré. El trayecto desde el aeropuerto hasta el tanatorio está confuso. Víctor cayó. Jessie acarició la nuca del hombre con suavidad, de manera inconsciente. Él seguía observando el techo, con los ojos brillantes, como si quisiera traspasarlo con la mirada. El tanatorio estaba atestado de gente, conocida y desconocida, que me miraba con gesto desconsolado impidiéndome avanzar hacia la sala 8. Yo solo quería comprobar que me habían mentido, que todo era una broma macabra de Aaron y Tristán. Yo solo quería regañarles por hacerme volver de una importantísima reunión y después subir de nuevo al jet privado y partir hacia Nueva York. Pero toda esa gente, con esos trajes de Armani y esas joyas tan brillantes, no lo entendían, ni les importaba, a buen seguro. Y continuaban asediándome con palabras vacías que yo no escuchaba y palmaditas en la espalda que no insuflaban ánimo alguno. Todo lo contrario. Jessie abrazó con fuerza el inmenso cuerpo de Víctor cuando vio que una lágrima se deslizaba por una mejilla. Él continuaba en la misma posición y no se movió. Cuando llegué frente a la puerta de la sala 8, todo se desmoronó. No podría explicar ni en 1.000.000 de años lo que sentí al ver los carteles con el nombre de mis hijos pegados en la puerta. Aarón Sedal Sánchez, 19 años. Tristán Sedal Sánchez, 16 años. Víctor se quedó sin voz. Carraspeó y continuó. Abriéndome paso a empujones, me acerqué a la vitrina donde se encontraban los cuerpos. Allí estaban, como un escaparate, tan jóvenes y hermosos, dormiditos, con las manos enlazadas sobre el pecho tan elegantes. Extrañamente no pude llorar, por más que lo intenté. Belén, la madre de los chicos y todavía mi esposa, se acercó llorando y me increpó algo que no entendí. Incluso llegó a golpearme en el pecho delante de toda aquella gente allí congregada. Yo no entendía nada y lo único que pude hacer es sujetarle las manos. Ella siguió golpeándome cada vez con menos fuerza hasta que se rindió en un mar de lágrimas y me abrazó. Recuerdo que en aquel momento me sentí unida a ella como nunca antes, a pesar de que nuestro matrimonio no era más que una farsa. ¿Por qué te golpeó?, inquirió Jessie todavía abrazada a él. Víctor movía la cabeza de un lado a otro como negando. Otra lágrima se deslizó sobre su cara. Porque yo les maté.
Un aplauso para ella, por favor. Bueno, ahora me toca a mí leer. Pero bueno, si queréis hacer una pregunta antes, estoy dispuesto a contestar lo que queráis. Bueno, casi lo que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, si no paso a leer. ¿No? Vale. Bueno, más que pregunta, es comentar el tema que has elegido. Yo creo que es un tema con muchas posibilidades, se puede enfocar de muchas maneras, por muchos caminos. Supongo que has atinado en el camino, pero que tiene mucha materia para poder hacer una cosa bonita, porque en el mundo de las prostitutas hay personas con un corazón muy grande y un sentimiento muy grande, y se gana la vida cada uno como puede, como sabe, y a lo mejor en un encuentro de eso, de un hombre que realmente tenía una vida prácticamente hecha, aunque estaba intentando destruirla, pues pudo ser un motivo de recomponer. Yo creo que has elegido un tema muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas o más cuestiones, voy a proceder a leer esta parte. Es una de las partes como más... A mí me gusta mucho esta escena, porque es muy sensual, muy emotiva, muy romántica. Es un toque romántico de antaño, ¿no? Que ya no se lleva mucho, ahora es más reggaetón. Más mover el culo y esas cosas, pero este toque es muy sutil, un romanticismo muy sutil. Acompañó a la mujer hasta la bañera y con suma delicadeza le ayudó a sumergir su menudo cuerpo en el agua todavía templada. Comenzó a enjabonar su pelo negro con movimientos suaves. Si en aquel momento hubiese habido un espectador observando aquella escena, se habría preguntado con toda seguridad cómo era posible que un hombre de aspecto tan rudo pudiera acariciar la cabeza de una mujer con aquella suavidad. La cara de Jessie, la única parte del cuerpo fuera del agua, transmitía paz. Sendos ojos cerrados, sintiendo el delicado movimiento circular de las fuertes manos del hombre. Todo se había olvidado, no existían penas, ni dolor, ni recuerdos, ni cirulo, solo ella, él, el champú y la batida. El ligero bufido indicó a Víctor que Jessie se había quedado dormida. Después de sacarla de la bañera como si fuera una pluma y de secar su suave piel con la toalla, la tomó en sus brazos, la depositó en la cama y la arropó, con el mismo mimo con el que manipula un joyero su joya más preciada. Sentada a la vera de la cama, no pudo evitar una tierna sonrisa mientras observaba la pálida, alargada y sin duda hermosa cara de aquella mujer de la calle que había conseguido, sin proponerse, iluminar su vida tan gris. Pues, si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerla. Pero alguna pregunta de esas divertidas. Vamos a conocer un poco más a Óscar. A ver si se le ocurre a alguien algo. Venga, ánimo. Que es un poco tarde, lo sabemos, pero bueno. A mí me ha quedado curiosidad porque tu libro preferido sea La historia interminable, que es un libro de fantasía muy inocente. Y aquí, de hecho, en la novela hay un contraste entre la inocencia y la pérdida de inocencia, que no puedo decir nada más. Pero hay un contraste muy fuerte, que además para mí es la parte más triste, ¿no? Justamente esa. Tú, como niño, ¿qué clase de libros creciste leyendo? ¿Hubo algún cambio entre las lecturas de cuando eras más pequeño y las lecturas de más adulto? ¿Algún cambio significativo?
sí que hay un cambio. Tengo que confesar que ha habido un periodo de mi vida muy largo que no he leído. Lo tengo que confesar. De chaval leía mucho, leía sobre todo los cómics y tal. Y devoraba los libros de Stephen King. O sea, me he leído prácticamente todos. Los últimos y menos, pero la época de los años 80, los que escribió por ahí en esa época y tal, bueno, eso me los leía enteros un montón. Y bueno, de los cómics que hemos hablado. Y luego después del periodo el Kit Kat, el periodo de pausa, de pause, después he empezado a leer libros de todo tipo. Muchos de crecimiento personal, de finanzas, leo mucho, poesía, pero no leo autores consagrados ni nada por el estilo, no, leo gente pues como tú, pues bueno, lo que me pasan los libros, los compañeros, los leo y se aprende un montón de lo que se tiene que hacer y de lo que no también, porque hay gente que bueno, en fin, al menos para mi modo de ver no es que escriba muy allá, pero bueno, hay de todo. Entonces, más que nada leo eso, y eso es un cambio muy grande en mi vida como lector, ¿no? Porque eso nunca me había puesto a leer a gente desconocida. Pero claro, al estar en el gremio, pues al final, pues eso. Bueno, pues espero que sigas leyendo durante muchos años, que sigas escribiendo durante muchos años y nuevas novelas y nueva poesía. ¿No nos puedes dar una pista sobre tu nuevo proyecto, al menos cómo se titula? Todavía no tienes título, a mí me pasa lo mismo, me cuesta. Tengo un título provisional, que posiblemente no sea ese, que se titula Desahuciado, pero no creo que se titule eso, no lo sé. Y otra cosa puedo decir, que no tiene nada que ver con esta novela. No tiene nada que ver. Tiene esoterismo, tiene religión, ciencia, ¿sí? Física cuántica tiene, de física cuántica, y bueno, un montón de cosas. No sé si vuelves a los churros, no sé, porque tiene demasiadas cosas, me estoy leyendo mucho. Pero bueno, eso es. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay preguntas, vamos a decir la oferta de libros que tiene Óscar, que yo no me la sé porque me la has cambiado. Pues la oferta es la siguiente. El libro cuesta 15 euros. El de Pálpitos, bueno, viene ahí. El de Pálpitos, que está ahí, el poemario ilustrado, cuesta 12. Y el de Amor, Sexo, Vida cuesta 7. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Si me compráis uno, pues 15. Si compráis dos, os lleváis de regalo de Amor, Sexo, Vida. Y si compráis 3, os lleváis los 3 libros. O sea, los 3 estos y los otros 2, por los 2 poemarios, 5 libros. Y bueno, si lo queréis comprar, aquí estaré encantado de firmaroslo. Y ¿cuánto vas a recibir tú, no? ¿Quieres agradecer tú algo? ¿Puedes agradecer? Vale, pues yo no voy a agradecer. No voy a agradecer de la manera habitual. Voy a agradecer con un poema. Agradezco a la vida el don de la palabra. Agradezco a mi padre la semilla que mi madre fue engendrada. Agradezco a la noche y al día por servirme de musa. Agradezco a la tinta de mi pluma por servirme de guía para mis rimas, a veces confusas, a veces prohibidas. Agradezco a mis lectores su atención hacia mis rimas por sentirlas como suyas. Agradezco a mis detractores que con sus críticas alimentan mi autoestima. Agradezco a los amigos los momentos del pasado, experiencias que forjaron las letras de los escritos, que orgulloso os regalo. Agradezco a los amores que por mi vida pasaron, por hacerme sentir amado. Agradezco a los traidores que mi alma quebraron, ahora es más fuerte, ya recompuse los pedazos, así que os deseo suerte y os mando un abrazo. Agradezco a los extraños que me topé por el camino. Algunos me hablaron, otros me miraron en silencio, pero todos alimentaron la sed lírica que hoy tengo.
Agradezco la gracia que quizás he recibido. Tal vez sea la magia de los versos que escribo la que consuela las almas perdidas en el abismo. Gracias a todos por estar ahí, por hacerme sentir vivo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al Centro Asturiano por la oportunidad de hacer aquí la presentación de Llámame Jessie, de Óscar Gavilán. Y ya sabéis, aquí tenéis los libros y aquí tenéis a Óscar para firmar todos los que queráis, que estamos en época de Navidades y podéis regalarlos a mucha gente. Muchas gracias. Os felicito, me gustó mucho la forma de presentarlo. Es mucho más ameno que tú nos cuentes una historia que me puede gustar, seguro que sí, o me gustar. Y entonces un estado muy ameno, os felicito. Y nada, que sabéis que la casa está abierta para cuando quieras volver, desde que tú tienes una experiencia ya, eres más o menos veterana. Y nada, gracias a todos. Y os quiero dejar que compréis todos los libros que os apetezca. Muchas gracias. Nosotros estamos acostumbrados a que venga mucha más gente. Sí, es que hoy hace algo un poco de frío, ¿no? Y era un poco tarde. Pero ellos se lo han perdido. No es una punición. Bueno, así.